Bien, el día de hoy vamos a hablar de la evangelización en la Nueva España y vamos a poner un énfasis en lo que fue analizar el proceso de evangelización en la Nueva España. Y bueno, primeramente tendríamos que identificar que para este proceso de evangelización se realizó por medio de órdenes religiosas, que ya habíamos hablado en algún momento de estas órdenes. ¿Cuál era el objetivo de estas? Pues vinieron a suprimir las antiguas creencias religiosas que existían en Mesoamérica para poder implementar en ellos lo que es la religión cristiana. Se les va a obligar a estas órdenes religiosas a seguir 3 votos muy importantes. La primera es que todas estas órdenes se caracterizaban pues por ser pobres, tenían que hacer un voto de castidad, es decir, no podían tener ninguna relación sexual, por lo tanto era este voto de castidad y bueno, pues tenían que ser simplemente muy obedientes hacia su orden religiosa y pues a Dios. Cada una de estas órdenes se va a caracterizar por su forma de vestir. Todos tienen algo muy característico, un color, una forma en cuanto a su forma de vestir, que es la manera con la que los vamos a identificar. Posteriormente, bueno, vamos a identificar que estas órdenes, su principal propósito, como ya lo mencioné, es evangelizar y lo van a hacer pues por medio de pictogramas, porque sabemos que todos estos indígenas que vivían en la Nueva España pues no hablaban su lenguaje y por tal razón era difícil poder enseñarles la palabra de Jesucristo sin poderse entender. Esa es la razón por la que empiezan a utilizar los famosos pictogramas, que son imágenes que iban relacionadas a la palabra de Jesús. Implementan obras teatrales, también elaboran códices e incluso pues aprendieron su lengua para garantizar, pues para tener su confianza y poder estar más cerca de ellos. La primera orden religiosa que va a llegar a la Nueva España son los franciscanos en 1523 y bueno, su objetivo es ganar almas entre los indios para retornarlos al cristianismo y pues también enseñarles algunos oficios. Recordemos que ellos pensaban que los indígenas estaban en un pecado por todos los sacrificios que habían hecho y que por eso era importante retornarlos al cristianismo. Esta orden religiosa se ubicó en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Tlaxcala. Y bueno, uno de sus personajes más importantes, bueno, es San Francisco de Asís, que es quien creó esta orden religiosa en Europa muchos años atrás y que posteriormente, bueno, pues se les va a encomendar que vengan a la Nueva España a dar la palabra de Jesucristo, a pasar la palabra del cristianismo. Otros personajes importantes son Pedro de Gante y Vasco de Quiroga. Ellos se caracterizaban mucho por simbolizar la unión de las llagas sangrantes de Cristo y de San Francisco de Asís, que es la misión de propagar la devoción a la cruz. Eso es lo más importante que resalta esta orden de los franciscanos. Y bueno, ahí les coloqué una imagen para que ustedes puedan visualizar cuál era la forma en que ellos vestían, con esta túnica de color café y el cordón a la cintura para simbolizar el voto de castidad y de pobreza. Posteriormente llegan los dominicos, que van a llegar a la Nueva España en 1526. La palabra dominicos viene del latín dominicanus, que significa los fieles perros de Dios. Esa es la razón por la que se le coloca este nombre. En realidad la persona que creó esta orden se llama Domingo de Guzmán y fue pues gracias a que su mamá tuvo un sueño en el que soñó con Dios y Dios le había concedido la devoción de que su hijo fuera el que propiciara la palabra de Cristo. Y bueno, al ver un esplendor dentro de su sueño, bueno, pues ella lo relaciona con Dios y pues hace que su hijo desde muy temprana edad empiece a propagar el cristianismo. Esa es la razón por la que posteriormente se crea esta palabra en latín, dominicanus, que significan los fieles perros de Dios. Ellos se ubicaron en lo que es el estado de Huastepec, Morelos, el estado de México, que es donde está Chalco y Chimalhuacán, la Ciudad de México, que es donde se encuentra Coyoacán, y ellos lo más importante era que resaltan esta parte del humanismo, donde lo más importante para los dominicos es el hombre es el centro del universo, y dentro de estas órdenes, pues un personaje muy importante es Fray Bartolomé de las Casas, que se va a encargar de defender a los indígenas pues de todos los abusos que recibían por parte de los españoles. Entonces es muy importante resaltar a los dominicos por esta parte humanista.
Posteriormente llegan los agustinos, que es una orden religiosa que llega en 1533 y su lema es el amor a Dios sin condición. Se ubicaron en los estados de Hidalgo, Guanajuato y Michoacán. Y bueno, los personajes más importantes pues es San Agustín, porque pues fue el que creó esta orden religiosa muchos años atrás en Europa, y que posteriormente a su llegada a la Nueva España, uno de los personajes más importantes va a ser Fray Alonso de la Veracruz. Y bueno, posteriormente podríamos resaltar que también ahí les coloqué la imagen de cómo vestían los agustinos, que es con esta túnica negra que tiene unas amplias mangas en color negro o azul. Posteriormente a esta de los agustinos vamos a llegar a los jesuitas, que fue la última orden religiosa que llegó a la Nueva España en 1571, y su objetivo era defender el catolicismo e instaurar los colegios católicos para educar a la juventud novohispana. Hubo un movimiento muy importante en Europa que se llamó la Reforma de Martín Lutero, que pues estaba en contra de la religión, y esa es la razón por la que se va a formar esta orden religiosa por San Ignacio de Loyola, que es el fundador, y que pues su principal objetivo es defender el catolicismo de esa contrarreforma que se estaba llevando en Europa. Posteriormente los van a mandar aquí a la Nueva España para que continúen pasando la palabra del cristianismo en esta zona. Los más importantes, uno de los principales lugares donde se ubicaron fue Puebla, Tepoztlán y la Ciudad de México. Y sus personajes más importantes, pues es San Ignacio de Loyola, que fue su fundador, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Tobar, que fueron unos jesuitas importantes que estuvieron defendiendo a los indígenas y se encargaron de educar no solamente a los jóvenes novohispanos, sino también apoyar en esa parte a algunos indígenas. Fueron expulsados por haberse enriquecido con las misiones y haber intervenido en la política. Los van a sacar de aquí, de la Nueva España, y ellos van a retornar otra vez a territorio de lo que conocemos como México hasta 1813. Ahora, esta semana también vamos a ver otro tema que también tiene que ver con estas modificaciones que se hacen en la Nueva España, y se le llama la transformación del paisaje, pero enfocado a la ganadería y a los nuevos cultivos. Aquí nos vamos a enfocar en describir el cambio que se dio en el paisaje en la vida de las personas con la introducción de la ganadería y de los nuevos cultivos. Y bueno, para empezar pues tendríamos que hablar cómo se transformó el paisaje. Sabemos que anteriormente, pues estaba la famosa ciudad de Tenochtitlan, y que ahí habían grandes asentamientos como templos, como centros ceremoniales que pertenecieron a los mexicas. Sin embargo, con la llegada de los españoles, pues se va a modificar y se va a transformar en la nueva capital de la Nueva España. Se van a crear templos católicos, palacios para los peninsulares, que peninsular y español es lo mismo, para criollos, porque acuérdense que se empieza a dar una mezcla entre razas, y para crear también edificios públicos. La población indígena va a empezar a disminuir. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los españoles trajeron con ellos muchas enfermedades, como fueron la viruela, el sarampión, la gripe y la tifoidea. Y eso va a generar que la población indígena empiece a sufrir estragos ante estas enfermedades, porque pues nunca habían estado, nunca las habían tenido, entonces no sabían cómo defenderse entre estos virus. Esa es la razón por la que la población va a empezar a disminuir, y entonces pues va a empezarse a generar un intercambio de productos ganaderos y agrícolas entre España y la Nueva España. ¿Qué cosas vamos a identificar? Bueno, aparte de que una de las características más importantes que trajeron los españoles pues fue el arado, la rueda y el torno, que es la imagen que tenemos en la parte de abajo, que la utilizaban para remover la tierra y poder cultivar dentro de lo que era la Nueva España. Van a empezar a generarse diferentes cultivos, como es la caña de azúcar, el trigo y diversos frutales. Recuerden que ellos también trajeron el trigo, la cebada, la avena, el centeno, los olivos, la alfalfa, la lechuga, la col, los rábanos, la zanahoria, las espinacas, el piloncillo, las manzanas, las uvas, que también fueron unos productos muy importantes que empezaron a comerciarse entre España y la Nueva España. También pues van a introducir
algunos animales o el ganado que es conocido como el equino, que bueno, son el caballo, la mula, el burro, la yegua. En el caso del bovino, pues estamos hablando de la vaca, el toro, el buey. En el caso del ovino, bueno, pues estamos refiriéndonos al borrego, a la cabra y al chivo, que son todos estos animales que van a traer precisamente para empezar a enriquecer la parte ganadera y agrícola de la Nueva España. Pues vamos a tener que identificar que la ganadería se va a facilitar como un medio de transporte, y pues también dentro de estos animales, de este ganado, pues se van a obtener diferentes productos como son las pieles y sebo, algunos otros productos alimenticios. Asimismo, esta semana también vamos a hablar de lo que fue la transformación del paisaje, pero enfocado a la minería, y aquí nos tocaría hablar de describir los cambios que se dieron en la vida de las personas con la introducción de la minería. Tendríamos que hablar que dentro de la minería, bueno, para empezar, el auge se dio con el descubrimiento de los centros mineros. Uno de los centros más importantes que podemos identificar, bueno, fue en 1532 Taxco, Sultepec y Zumpango, que Taxco se encuentra en Guerrero, Sultepec y Zumpango en el Estado de México, y fueron unos de los primeros centros mineros que se descubrieron en la época de la Nueva España. Posteriormente sería Zacatecas en 1546, 1547 Real del Monte, que se encuentra en Hidalgo, 1552 Pachuca, que también está en Hidalgo, 1554 Fresnillo, que está en Zacatecas, y Real de Pachuca, que está en Hidalgo, y en 1592 la de San Luis Potosí. Todas estas minas van a servir para ser explotadas para poder sacar la extracción de vetas que tienen que ver con la plata y el oro. Todas las ganancias que se sacaban de la minería iban directamente a la corona española para, bueno, fomentar la economía dentro de la España y la Nueva España. Posteriormente se va a crear la Casa de Moneda y, bueno, se va a crear una moneda como tal para poder hacer el intercambio comercial y generar una economía dentro de lo que es la Nueva España. Ahora vamos a identificar que en la minería va a surgir algo muy importante que se conoce como el sistema de amalgamación. Este fue creado por Bartolomé de Medina entre 1550 y 1554 y era un proceso para la separación de la plata de otros minerales. ¿Qué era lo que utilizaba? Utilizaba mercurio, sal y pirita de hierro o cobre, y tenía una duración de 1 a 2 meses. ¿Qué pasaba con esto? Que al ser una técnica favorable para la separación de la plata, pues tenía una duración rápida y un costo de producción barato. Y esta técnica, bueno, pues va a durar desde 1554 hasta 1792. Aquí yo les estoy colocando una imagen que representa cómo se daba este sistema de amalgamación. Y bueno, algunas de las dificultades que tenía era que, bueno, el mercurio pues se importaba por parte de Inglaterra. Cuando empezaron a tener conflictos España con los ingleses, se va a empezar a dejar de hacer esta exportación de mercurio, y eso va a hacer que deje de funcionar el sistema de amalgamación en la Nueva España. Ahí podemos identificar cómo está una polea, está un burro, y dentro del molino se encuentra el mineral que es la plata, con la pirita y la sal para poder extraer estos minerales. Vamos a identificar que todo esto que les acabo de mencionar, tanto la evangelización como la transformación del paisaje con las construcciones de una nueva ciudad, con la llegada de diferentes productos entre agrícolas y ganaderos de España hacia la Nueva España, y por supuesto la minería, se va a empezar a generar una economía dentro de este lugar, que es lo más importante que debemos de rescatar de todo esto. Todo esto va a generar una economía que al final de cuentas va a beneficiar a la corona española. Recuerden que la producción más importante, o la producción económica más importante de la Nueva España, fue la minería, y eso es lo que ayudó mucho a la economía de España y de la Nueva España. Pues esperando que no tengan ninguna duda, jóvenes, hasta aquí dejamos este tema y nos estamos comunicando, ya saben, por Classroom o por WhatsApp. Muchas gracias por su atención.